¿Qué pasa, autóctono? Buenas tardes. Pues ahora mismo acabo de llegar de Salamanca, del primer Congreso Internacional del Vacuno, que bajo mi punto de vista, creo que de miles de personas, creo que ha sido un verdadero éxito. Tanta unión y tanta gente mirando por un sector y buscando soluciones. Y tenemos que agradecer también a los que que gracias a ellos, que ha sido idea de ellos y lo han creado, a la 19 de abril, la asociación del Campo Charro. Todos sabemos, hace años que lo sabemos, yo sé desde niños los ganaderos, desde niños los agricultores, que el sector primario lleva sufriendo ataques una y otra vez. Tenemos la asfixia económica que lleva con nosotros una perpetuidad que nuestros productos no valen. Nuestros hijos se lo han llevado todos a las ciudades para trabajar allí. Tú estudias, vete de aquí, el campo no lo quiere nadie, el campo era lo peor, la ganadería, la agricultura lo peor, nadie lo quería. Así ha sido y así es. Los pueblos, que donde estaba llenecito de animales y de agricultores para producir alimentos para la sociedad, fijaros lo importante que es el alimento que es en nuestra vida, que es lo más importante. La agricultura y la ganadería, que es de lo que nos alimentamos, durante años ha sido un acoso y derribo por parte de unos urbanitas que solo saben llegar a la nevera, coger los productos del congelador, de lo que sea, quitarle un plástico y meterlo en la sartén, y se creen que eso es alimento. Coger el tomate, frejones. Es lo único que se han preocupado. Nunca se han preocupado de todos los que están detrás. Niños que han aprendido ese oficio, porque esto se transmite de padres a hijos, no porque no valgas para nada, quédate en el campo. Toda la gente del campo tenemos unos conocimientos grandísimos. Bueno, pues todo eso ha sido una cosa y un derribo que ha llevado a la situación que estamos teniendo ahora mismo actualmente. También mucha culpa la hemos tenido nosotros. Y os voy a decir, este mundo, desde que se creó en los principios de la historia, un meteorito, o Dios, el karma, o la evolución, creó al ser humano como omnívoro, hasta clase de animal o especie. Convivimos con muchos más animales. Nosotros hemos ido a aprovecharnos de ellos, unos para trabajar, para cultivar la tierra, para desplazarnos, como el caballo, la vaca, el toro, para alimentarnos de sus productos, de la carne, de su leche. Es así nuestro modo es así la vida. Igual que de noche sale la noche y de día sale el sol, pues eso es así. Ha habido millones de cabezas de ganado durante millones de siglos. Por los siglos de los siglos, amén. Y todo ha funcionado bien. Cuando hemos llegado ya a unos niveles de riquinos, que hoy el campo es lo peor, pues ahora otros negociantes que hay que prefieren ganar dinero en un laboratorio produciendo alimentos, porque saben que los verdaderos problemas que tenemos nosotros son los animalistas y los veganos. Eso están totalmente en contra de lo que es la realidad de la vida, totalmente en contra. Ellos se han montado ahí con las granjas de pinipón, como eran pequeñitos, tenían muchos juguetitos y se aburrían, pues se han metido en un mundo y nos están llevando a todos por ese mundo. Nos están llevando a todos porque ellos son muy pocos, pero mueven mucho. ¿Sabéis por qué? Todos conocemos las grandes batallas de la historia. Todos sabéis por qué Alejandro Magno derrotó a los persas, al rey Darío, con un ejército 20 veces mayor que el de Alejandro Magno los derrotó. Nosotros, vamos a poner un ejemplo, somos el ejército del rey Darío, grande, que hay muchísimos ganaderos, muchísimos agricultores, éramos nuestros antepasados muchísimos. Empezaron a salir estas modas de Greenpeace, de esto, de lo otro, eran pocos, pero ellos, al ser pocos, estaban unidos y luchaban por una causa que era... Porque eso así, por dinero, por meter otros productos en el mercado, derribando y acosando al que ya estaba, al natural, porque es así, el natural. Para producir alimentos naturales precisa la naturaleza y precisa el ser humano. En un laboratorio cogen de aquí, de allí, hay un tío sentado en una mesa, produce y ya está.
Para estar en la tierra, en el campo, con el ganado, con la agricultura, la ganadería, hay que valer. No estudiar, porque tú por mucho que estudies, en un laboratorio sí, te dicen mezcla fulanito con menganito y te va a salir fulanita. Eso en un laboratorio es tonto, lo hace. Eso a mí que me van contando. El mayor laboratorio, el mejor creado que hay es la naturaleza. Y la naturaleza, los que siempre hemos manejado para aprovecharnos de ella, han sido agricultores y ganaderos. Y ahí no te vale mezcla pito con flauta de pito, te sale menganito. Sí, si mezclas un caballo con una burra, te sale un burdégano o un mulo romo. Y si mezclas con una yegua, eso sí lo sabemos hacer nosotros, hoy mejorando las especies. Pues entonces, claro, ellos eran pocos, se unieron y dijeron, vamos a cargarnos a estos asesinos porque estos maltratan animales, los tienen explotados, les sacan la leche, se beben la leche que debería de ser de sus crías, esto y lo otro. Eso hacen ellos. Ellos eran pocos y nosotros éramos un gran ejército, pero estábamos todos divididos. Unos tiraban para arriba, otros tiraban para abajo, los ricachones, los grandes ganaderos ricachones, se pensaban que a ellos nunca les iba a pasar porque como ellos tenían no sé cuánto de historia, otros tienen no sé qué, otros tenían sus dehesas alquiladas a otros ganaderos y ganaban millones con los alquileres. Y bueno, hemos estado así, todos separados. Mientras tanto, ese pequeño ejército de come lechugas ha ido atacando. Nuestros políticos hacen lo que le están remachando en la oreja. Los políticos son los que hacen las leyes, los que deberían ser árbitros, deberían de estar bien asesorados, con buenos asesores, médicos, cirujanos, con todo lo que mueve, veterinarios y todo. Ellos no, ellos escuchan voces y dicen, pues si quiere esto el pueblo, vamos a hacer esto. ¿Qué hacen? Las leyes de bienestar animal, todas estas leyes que nos están sacando como la del perro hijo boba y tonta. Los animales son animales. Durante millones de años nos hemos aprovechado de ellos para nuestra propia subsistencia, porque si no desapareceríamos. Es que ahora vamos a desaparecer, como nos lleven por esos caminos que nos quieren meter, de esos productos que hacen en el laboratorio, encima le ponen nombres, como la carne esta, ya no sé cómo la llaman ahora, esa que se hace, que la hacen en los laboratorios. La carne procesada, ético procesada, la carne esta que hacen ellos. Eso no se puede llamar carne, porque la carne sale de los vertebrados. Y eso no es carne, no pongáis que es carne, pues no es carne. Eso es otro invento que han inventado. Pues ya está. Mientras no estemos tan unidos, como cada vez nos estamos uniendo más, yo sé que esta batalla la vamos a ganar porque nos distinguimos totalmente. La mejor medicina que hay es la alimentación. Todos lo sabemos desde los tiempos remotos. Y la sana alimentación como es la ganadería española, que es totalmente sana, la más sana que hay porque nos tienen... Ya hemos llegado al tal punto de controles que ya no se puede hacer más controles. Ya está súper controlado y súper bien preparado. Bueno, pues vamos a continuar así. Y ahora que nuestro producto no lo paga y que se alimente la población sana y bien. No como quieren alimentar a la población. Vosotros... Y es que es más, la gente que el carnívoro, como nosotros somos omnívoros, pero los carnívoros son más inteligentes que los herbívoros de toda la vida. Porque el herbívoro come hierba, no se tiene que preocupar. El carnívoro tiene que acechar al herbívoro, buscarle la vuelta, atacarlo, cogerlo, comerlo, y así es la vida, ¿no? Por eso son más listos. Nosotros tenemos lo bueno de los herbívoros, que somos, por eso somos omnívoros, y lo bueno de los carnívoros, que somos súper inteligentes. Como las generaciones empiecen a consumir menos carne, sus hijos van a nacer un poco más torpes, y otro más torpe, y otro más torpe. Es igual que si las cabras, veratas, por ejemplo, las vacas, nuestras razas autóctonas, están hechas porque la selección natural la seleccionó hace millones de años a este ecosistema que es la Extremadura, la Castilla, España, o otros en Francia, en Portugal, cada uno, se evolucionaron y son lo que son y están a día de hoy, porque fue la selección natural la que más implacable es. El que vale, vale, y el que no, no. Nosotros mismos nos vamos a autodestruir, el ser humano, como sigan por esos caminos que van. Y lo vais a ver. Los hijos de esos hijos van a salir cada vez más cortos, y más cortos, y más cortos. Volvemos hacia atrás, en vez de ir evolucionando hacia adelante. La alimentación, la sana alimentación te hace ser más inteligente, te hace ser mejor persona y te hace ser lo que cada vez tenemos que ir a mucho mejor. Y si no, ahí tenéis la prueba de nuestros antepasados que eran sabios. Y lo sabemos todos. Nuestros antepasados eran sabios. Para no tener lo que tenemos ahora, construían, hacían monumentos, han hecho de todo, que ahí está.
por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros ¿qué estamos haciendo? Destruyéndolo todo, incluso a nosotros mismos. Todo porque nuestros líderes se aconsejan. Porque eso ha pasado, claro, en la evolución también es lo que ha pasado. Hemos llegado a una situación de bienestar. Una vez cuando tanto bienestar, ya nadie sabe lo que cuesta y de dónde viene lo principal, lo natural. Entonces, ellos que dicen, qué asco comerte un filete, que tienen que sacrificar un animal. Cómete esta pastillita, que esto no hay que hacer nada. Y es así, vamos a ir, os lo digo, a la autodestrucción. No va a llegar porque ya estamos reaccionando gracias a que ya cada vez nos estamos uniendo más el sector y hay que aguantar, tirar hacia adelante, luchar por lo nuestro, cada uno como pueda, porque este mundo lleva así cientos y millones de años. Están diciendo que las vacas contaminan y comer carne es cancerígeno, es mentira, todos lo sabemos, porque si no, nuestros antepasados se hubieran muerto todos. pero si nosotros llevamos, desde que se empezó a contar esto, 2023 años, si la carne en 2023 años que llevan escribiendo los calendarios, si la carne fuera como dicen, íbamos a estar nosotros aquí, hace años que no hubiéramos comido carne, pero hace siglos, pues el primero que se hubiera muerto en una caverna comiendo carne, ya dirían nuestros antepasados en la caverna, eso no, comer, morir. Claro, es que vamos. Os lo digo, con lo bien que podíamos vivir en este país, y por culpa de cuatro, y por culpa de los politiquillos, que son los que hacen las leyes, tienen que medir y a ser justos en la vida y nunca apartarse de lo natural, vamos a ir a la ruina, a la autodestrucción solito. Todo el agricultor y ganadero que abandona, se están cerrando ganaderías al barrer. Y esas no vuelven. ¿Sabéis lo que va a hacer otra vez? Volver a enseñar a gente que no se ha criado con el ganado. Muy difícil, de 100 aguanta uno. Pero los que no hemos criado con el ganado y no hemos criado en esta vida, sabemos lo que es trabajar de sol a sol, lunes, martes, miércoles y jueves, llueva, truene, pues lo llevamos bien, que es lo que requiere la naturaleza. Hombres y mujeres que siempre han estado ahí. Sequía, las hemos pasado, tormenta. Hemos luchado contra todas las inclemencias naturales y a día de hoy tenemos unos productos magníficos y ahora cuando mejores productos tenemos, la ganadería mucho mejor seleccionada y todo mucho mejor preparada, nos salen estos ecologistas, estos ama árboles y toda esta gente que viven en pisos, en chalés, que tienen aire acondicionado, a decirnos que hay que dejar de consumir carne, que hay que abandonar la ganadería, el sistema de agricultura que tenemos. No penséis que ningún país, ni esos que están por detrás, esas multinacionales que os están financiando, esos miran eso, vender productos en sus laboratorios y otra fuente más de ingresos y debilitar a media población, a la población que le haga caso a ellos, claro, porque ellos hacen como los curas. ¿Qué hacen los curas? Haced lo que yo os diga, pero no hagáis lo que yo hago. Pues eso hacen ellos, como que vuestros grandes que están por ahí van a estar sin comerse buenos filetes. Las mejores carnes son las que se zapiñan ellos, que lo sepáis. Venga, os dejo y que paséis buena noche, que estoy súper cansado, que el otro día estuve ahí a la feria de la transhumancia. Tengo un montón de problemas porque trato de comprar unas avileñas y tengo que hacer otra cartilla ganadera en otra explotación y me tarda un montón y yo no sé ya ni qué hacer. ¿No ve la burocracia? Igual que la tuberculosis. A ver si un día hablamos también de eso. Menudas leyes tienen de acoso y derribo al sector primario. Que recordaros que producimos alimentos lo que somos nosotros. Es que sin alimentos no vivimos, que desaparece el ser humano, nos vamos a autodestruir. Los dinosaurios fue de un meteorito, los mamús fue del cambio climático. ¿Y nosotros de qué nos vamos a extinguir? Pues de nosotros mismos. Recordarlo. Alimentaros bien, consumir carne, no hace falta todos los días carne, pero una dieta mediterránea equilibrada y ya está. Y esas carnes que quieren hacer, que yo no sé cómo las llaman, es que no me acuerdo si son carnes artificiales estas que hacen que se las coman ellos. Y si os gusta probarlo un día, pues probarla. Recordad, está llena de aditivos. Pasa como la Coca-Cola. Coca-Cola te hincas una y ya para toda la vida bebiendo Coca-Cola.
Venga, pasar buena noche. Y a los políticos y a los grandes de España, a los grandes ganaderos, a los grandes agricultores, a los que tenéis poder, pues seguir haciendo reaccionar a la gente. Nosotros los que tenemos influencia un poco en redes sociales, yo hago todo lo que puedo, ya lo sabéis. No puedo hacer más porque no tengo estudio, no tengo palabras técnicas, ni tengo el conocimiento que vosotros tenéis, que tenéis tiempo para leer. Yo tengo mi vida con el ganado y esto, lo otro, y sé lo que sé de la vida, de lo que es ser un ganadero joven, pobre, y ya está. Y trabajar y querer que este país siga siendo como siempre ha sido, que todo el mundo viva bien, que todo el mundo tenga buenos alimentos para comer. El fontanero no tiene por qué preocuparse de dónde vienen los tomates. Él tiene su trabajo, que son súper importantes, el mecánico igual, el médico, y cada uno tenemos un papel en la vida. Fijaros las hormigas, para que os deis cuenta, las hormigas guerreras hacen una fila a cada lado, y las obreros transportando alimentos. Brindan para que sus alimentos nadie le ataque a las trabajadoras. Y eso es así un sistema. El sector primario es el que mira, es el que trabaja para que todo el mundo tenga para comer. Y hay que tenerlo protegido hacia esta bullying o como lo llamen, que nos están atacando. Nos vamos, que me enrollo mucho y tengo un sueño. No es que tengo un sueño que me caigo de sueño. Venga, que pasé buena noche. Tengo el móvil a 0 batería completamente. He comprado un cargador en el Carrefour que tenía prisa según venía de Salamanca. Me dice el tío, este carga rápida ni nada. Ahora tengo que engancharlo ahí en el de casa. Nos vemos, pasad buena tarde y buena noche. Que ahora son los días muy largos y las noches muy cortas. Nos vemos y saludos.